Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este vídeo voy a hablar de cuáles son las enseñanzas más auténticas de Jesús y las palabras más auténticas, más fiables de Jesús, que te encuentras incluso en los evangelios de la Biblia, de acuerdo a los historiadores, porque los historiadores, cuando cogen los 4 evangelios, claramente ven desde un principio que no todo el contenido es igual de fiable. Hay algunas frases que se repiten y cosas que son más probablemente originales, enseñanzas de Jesús, y luego hay otras que claramente se contradicen, son distintas en los diferentes evangelios y no te puedes fiar, ¿vale? Antes de empezar, abajo en la descripción de este vídeo os he puesto el enlace adamacademia.com/test. Si apretáis en ese enlace os llevará a un test de personalidad, que cuando lo terminas te dice tu tipo de personalidad y te da consejos del Corán y la Sunna en base a ese tipo de personalidad. Y creo que es una herramienta extremadamente útil. Vale, habiendo dicho esto, vamos a nuestro tema. Los dichos más auténticos de Jesús, ¿vale? ¿Cómo determinan los historiadores qué enseñanzas de Jesús son más fiables, ¿vale? Porque tú tienes 4 evangelios, ¿no? Especialmente en las Biblias hoy en día, en el Nuevo Testamento actual, que son el evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los autores de estos evangelios son anónimos, es decir, no sabemos quiénes son. Las versiones más antiguas no tienen el nombre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, estos nombres se pusieron luego. Que esto pasó también con otros evangelios, sin duda, que no entraron en los cánones finales del Nuevo Testamento. La cuestión es la siguiente: ¿cómo sabemos qué cosas son más fiables, ¿no? O nos podemos fiar más de que esto lo dijo Jesús realmente? Y utilizan varios criterios, ¿vale? Igual que en el hadith tenemos este concepto de una cadena de transmisión, y cada uno de la cadena tiene que ser continua desde el que documenta hasta el profeta sobre la paz, y luego cada uno de estos eslabones tiene que ser una persona conocida, documentada, ¿vale? Esa es la idea. Y aparte de ser una persona documentada, tiene que estar documentado que tenía una buena capacidad de transmitir en memoria, ¿no? O por escrito, si se dedicaba a transmitir por escrito, ¿no? Y luego el contenido en sí y la cadena no tienen que tener cosas que huelen mal, que algo raro, que algo falla, ¿no? Defectos ocultos, no, ilal, todo eso, ¿vale? Pues en el caso de los evangelios no hay cadena de transmisión, ¿vale? Se tienen que utilizar otros criterios, que yo los comparo más. Los libros de Sira, los libros de la biografía del profeta alayhi salatu wassalam, tienen mucha información sobre el profeta y su biografía que no tiene cadenas de transmisión, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información a la basura? No, miramos cosas, ¿vale? Miramos que cuadre con algo que sí que está en el Corán o que sí que está en hadices auténticos que tienen una cadena. Miramos cosas que sean coherentes con el contexto histórico. O miramos, por ejemplo, en los libros de Sira hay descripciones en la batalla de fulano. Los musulmanes caminaron desde aquí hasta aquí y tardaron 3 días, y si te vas hoy en día a esos sitios y caminas, dices, oh, pues mira, tío, resulta que sí, que son 3 días, ¿no? De camino. O te dice, después de la batalla de Uhud se enterraron a los muertos, a los mártires en este lugar. Te vas hoy ahí, están las tumbas de estas personas, ¿vale? Es decir, hay una serie de cosas que te permiten decir, vale, esto probablemente es verdad. Pues en el caso de los evangelios, uno de los criterios es la atestación múltiple, es decir, que diferentes fuentes te den esa información, ¿vale? Diferentes fuentes no significa que, anda, mira, el evangelio de Marcos y el de Lucas dicen esta misma cosa, porque a lo mejor ellos dos lo sacaron de una misma fuente, ¿vale? Eso no es una atestación múltiple. La atestación múltiple es que está en uno de esos evangelios y luego en una de las epístolas de Pablo, por ejemplo, que Pablo lo compuso antes de los evangelios, ¿vale? Sus epístolas son anteriores a los 4 evangelios canónicos y son 2 fuentes distintas, ¿vale? Es decir, hay disparidad de fuentes. O está, por ejemplo, en el evangelio de Juan, que es posterior, y el evangelio de Tomás, ¿no? Que aunque no entró en el canon de la Biblia, pues de alguna manera u otra no necesariamente es totalmente inválido, ¿vale? Tiene elementos que son fiables históricamente y otros elementos que no, ¿vale? El evangelio de Tomás. Que de hecho el evangelio de Juan está en el canon de la Biblia y vendría a ser igual, ¿no? Vale. Valoran también los historiadores que sea distinto a la tradición que se desarrolló después, ¿no? O que exista una coherencia con el cristianismo primitivo. Por ejemplo, cuando veas afirmaciones que convierten a Jesús en un superhéroe cósmico, ¿vale? Es más probable que esto se inventara después, ¿vale? Porque sabemos que los primeros cristianos eran judíos. Realmente no eran cristianos, eran seguidores judíos de Jesús. Y en sus creencias Jesús era
un ser humano y un profeta, ¿vale? Básicamente se debate en cierto modo si se le veía como un Mesías, ¿vale? Pero incluso si se le veía como un Mesías, no era Mesías en el sentido cristiano posterior, ¿vale? El Mesías, casi como Dios, ¿vale? Entonces que sea coherente con la visión del cristianismo primitivo, no evolucionado, ¿vale? Vale, la coherencia histórica, es decir, que aquello que se está explicando o que Jesús dice tenga sentido en la Palestina del primer siglo, ¿vale? Aunque estas cosas no son absolutas, porque se puede atribuir a Jesús una frase que tendría sentido en un palestino del primer siglo, pero eso no significa que Jesús la haya dicho, ¿vale? O sea, nada de esto es absoluto. Las formas de hablar, ¿vale? Como por ejemplo las parábolas, ¿vale? Jesús en los evangelios utiliza muchas parábolas, y esto es una de las cosas graciosas del hadith, que demuestra que la literatura de hadith es de entrada válida, ¿no? como información histórica, porque el profeta usa unas frases que las usa muy consistentemente. Obviamente, si tú eres listillo y te quieres falsificar un hadith, cogerás estas formas que el profeta usa en varios hadithes y la puedes utilizar para falsificar un hadith, ¿vale? Pero en términos generales, hay un hilo de consistencia en la manera en la que habla esa persona, ¿vale? Por ejemplo, si yo doy una conferencia y 50 personas se distribuyen por el continente africano y transmiten mis enseñanzas de esa conferencia, y todos utilizan unas frases o unos tipos de expresiones similares cuando me están citando a mí, y luego doy otra conferencia y quienes la oyen transmiten formas de expresión similares a las de los otros, cuando se encuentren dirán, pues tiene sentido, ¿vale? Es probable que todo esto se origine en la misma persona, ¿vale? Pues en este caso Jesús, con las parábolas. Y, bueno, disimilaridad. Bueno, esto vendría a ser el hecho de que hay cosas, los historiadores tienden a creer que cuando los cristianos de las primeras generaciones documentaron, por ejemplo en los evangelios, algo que parece contradecir lo que ellos mismos hacen, te puedes fiar más, ¿vale? Porque no les hubiera costado nada cambiarlo, ¿vale? Para adaptarlo a lo que ellos querían representar de Jesús, pero aún así lo han documentado pese a que es algo problemático, ¿vale? Esta es la razón por la que muchos historiadores creen en la crucifixión de Jesús, porque dicen, ¿por qué se iban a inventar los seguidores de Jesús que murió esta muerte miserable, entre comillas, en la cruz? Porque era una muerte miserable, era una ejecución humillante. Obviamente luego, muchos historiadores dicen, la decoraron con todo esto de que murió por tus pecados y hubo un terremoto cuando fue crucificado, lo que sea, ¿no? Pero en términos generales les parece a los historiadores que esta es una historia que nadie se inventaría. Obviamente eso lo podemos discutir, ¿vale? Podemos discutirlo, porque es muy probable que para alguien como por ejemplo Pablo de Tarso, crear la figura de un sacrificio mesiánico, él que era de influencia grecorromana, podía tener sentido para él y hacer énfasis, ¿no? Digamos, en la historia de un Jesús crucificado, pero bueno, ese es otro tema. Pero quiero que tengáis claro que ninguno de estos criterios es absoluto, ¿vale? En base a estos criterios, los historiadores deducen que hay una serie de cosas que te encuentras en las enseñanzas de Jesús en los evangelios que seguramente Jesús las enseñó de verdad, ¿vale? La primera de ellas, el reino de Dios, ¿vale? La llegada del reino, que obviamente no es fácil de definir qué significa eso, ¿vale? Porque en algunos pasajes parece que Jesús esté diciendo casi como el día del juicio, ¿no? Podríamos decirlo así, se establecerá la justicia en la tierra, ¿vale? Esa es la llegada del reino, reinará Dios, ¿no? O reinará el Mesías, ¿no? Pero por otro lado hay otros lugares donde Jesús parece estar diciendo que el reino ya está en la tierra, para las personas rectas, ¿no? Podríamos decir. Entonces aquí hay debates, esos son otros debates, pero que Jesús enseñó este concepto del reino es más o menos históricamente muy fiable, ¿vale? La norma de oro, ¿no? Es decir, el concepto de trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, ¿vale? Esto es casi certero que Jesús lo enseñó. Los mandamientos del amor, ¿no? Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo, o ama al vecino como a ti mismo, ama al enemigo como a ti mismo, etc. Es decir, ese tipo de enseñanzas, ¿vale? Luego, el hecho de las parábolas, como hemos dicho, el Padre Nuestro, ¿vale? Que obviamente eso no significa que letra a letra el Padre Nuestro viene de Jesús, ¿vale? Pero esa oración, que se parece así un poco tipo Fatiha, viene de Jesús, ¿no? Básicamente que es una oración de agradecimiento por el pan de cada día y estás pidiéndole a Dios que su voluntad se haga aquí en la tierra también, ¿no?
Y finalmente esos pasajes donde Jesús dice bienaventurados los que tal, bienaventurados los que tal, y luego lo contrario, ¿no? Vale, estas son las cosas que más o menos se cree que sí vienen de Jesús, ¿vale? Vale, ahora quiero hablaros de un experimento importante, no es un experimento, pero es un concepto importante. Muchos historiadores de lo que se dan cuenta es que... Muy bien, tú tienes 4 evangelios, ¿no? El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Os voy a leer algunos fragmentos aquí interesantes de las cosas que posiblemente Jesús dijo, ¿vale? No a nivel de hadith auténtico, pero sí a nivel de sira, ¿vale? A nivel de información histórica, pues de la que te podrías fiar, ¿vale? Bueno, la cuestión es que de los 4 evangelios, ¿vale? Está el de Mateo y el de Mateo, y el de Lucas, tienen una serie de similitudes o frases muy similares, casi palabra a palabra, que no parece que Mateo lo haya copiado de Lucas, ni Lucas de Mateo, ¿vale? Parece ser que los dos tienen una fuente común. Y esa fuente común, obviamente sería más antigua que Mateo y Lucas, ¿no? Lógicamente, y parece ser una fuente escrita simplemente por el grado de exactitud que hay en la similitud entre Mateo y Lucas, ¿vale? Es decir, si coges el Evangelio de Mateo y el de Lucas, hay una serie de frases de Jesús que a lo mejor aparecen incrustadas en contextos distintos, pero la frase es exactamente la misma, ¿vale? Y es como si hubiera circulado un librito o un pequeño documento con una lista de 20 hadices, por decirlo de alguna manera, de Jesús, ¿vale? Enseñanzas de Jesús, que acabó en manos de Lucas y los insertó en su evangelio, y acabó en manos de Mateo, y los insertó en su evangelio, ¿vale? Porque la coincidencia es demasiado similar. Entonces los historiadores, o la mayoría de historiadores, creen que tenía que haber circulando un documento de hadices de Jesús, ¿no? Un documento con citas de Jesús, que acabó en manos de estos 2 evangelistas, ¿no? O de estos 2 autores de estos 2 evangelios, ¿vale? Pero si fuera el caso, esta fuente común, ¿vale? Lo llaman el evangelio de Q, ¿vale? Q del alemán Quell, que significa fuente, ¿vale? Pero quiero decir, no lo llamemos evangelio, ¿vale? Llamémoslo un documento antiguo que tenía citas de Jesús, ¿vale? Que se parecería ser la explicación más plausible de que estos 2 evangelios tengan tantas similitudes, ¿vale? O unas frases tan clavadas, tan clonadas, ¿no? Sabemos que Mateo y Lucas ambos tienen frases en común que están en el evangelio. Vale, Mateo y Lucas tienen frases en común que están en el evangelio de Marcos, que es el primero en ser compuesto. Entonces sabemos que tanto Mateo como Lucas derivaron cosas del evangelio de Marcos, pero es que luego tienen similitudes entre ellos, Mateo y Lucas, como he dicho, al pie de la letra casi, de cosas que no están en Marcos, es decir, tienen que tener otra fuente común, ¿vale? Eso es lo que se llama la fuente común o el evangelio Q. Pero bueno, aparentemente, si coges estas citas y las reúnes, es decir, si coges todas las frases que son prácticamente idénticas en el evangelio de Mateo y el de Lucas, puedes recrear un documento con varios hadices de Jesús, ¿no? Varias citas de Jesús, que no tienen una narración, ¿vale? Al no tener una narración, este hipotético documento primitivo no tiene ninguna narración sobre la crucifixión de Jesús, no tiene ninguna narración sobre la resurrección de Jesús, ni tiene ninguna narración sobre que Jesús ha muerto por tus pecados, ¿vale? Y eso es extremadamente interesante, ¿vale? Notar esto, es decir, aquellas cosas que coinciden más en los diferentes evangelios, si las utilizaras para recrear un texto más antiguo, ¿vale? Porque es... lo explico. Si coges estos 2 evangelios, ¿vale? Mateo y Lucas, y coges las frases que son comunes al pie de la letra, que no están en Marcos, puedes recrear otro documento antiguo, ¿vale? Presumiblemente del cual ellos 2 derivaron cosas, y ese documento antiguo no tiene la crucifixión de Jesús, ni tiene la resurrección de Jesús, ni tiene la muerte de Jesús por tus pecados, ¿vale? Y eso es llamativo. Y de hecho la mayoría de cosas que enseñaría, o sea, que están en estas citas comunes a los diferentes evangelios, resulta que son bastante concordantes con una enseñanza básica de Jesús como un profeta judío, ¿vale? Y yo he seleccionado aquí varias cosas, ¿no? Varias frases que me han llamado la atención.
Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 2, pero también está en el Evangelio de Mateo, con lo cual sabemos que viene de la fuente más antigua. Y Jesús dice: no os digáis a vosotros mismos, tenemos a Abraham como ancestro, porque yo os digo que Dios es capaz de hacer surgir hijos para Abraham de estas piedras, ¿vale? Y más adelante dice Jesús: cada árbol que no da buen fruto es cortado y lanzado al fuego, ¿vale? ¿Qué es lo que les está diciendo aquí Jesús a los judíos de su generación? No os creáis que por ser descendientes de Abraham sois mejores que nadie. Dios puede darle a Abraham descendientes hasta de las piedras. Es decir, Dios puede hacer que venga otro pueblo que suceda a Abraham, que no seáis vosotros sus descendientes sanguíneos. Y me llama la atención porque en el Corán, en el Sura de la Vaca, está esta escena, digamos, en la que cuando Abraham funda la Meca, Abraham hace un dua, no hace una petición a Dios y le dice: haz que esta sea una ciudad segura y próspera y dame una descendencia recta. Y estoy intentando recordar el versículo. Esto está hacia los versículos 140 de Sura de la Vaca, 130, 140, esa franja, ¿no? Y básicamente Dios le hace una promesa a Abraham, ¿no? Y Abraham le responde: ¿y qué pasará con mi descendencia? Y Dios le responde: La yanalu ahdi adh-dhalimin. Mi pacto no llegará o no se extenderá a la gente injusta. Es decir, aunque sean tus descendientes, los que sean injustos quedarán fuera de mi pacto, ¿vale? Es decir, no es una cuestión étnica, que es exactamente lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, no os flipéis por ser descendientes de Abraham, ¿no? En otras palabras. Vale, esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8, Jesús le dice a alguien en respuesta a lo que esa persona le dice: inclínate al Señor tu Dios y adora solo a Dios, ¿no? Sirve solo a Dios. Que es obvio que Jesús enseñó eso. El Corán nos lo dice 1.000.000 de veces, ¿no? Fa'budullaha wa ati'un. No, fa'budullaha inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. ¿Vale? Jesús dice: Dios es mi Rabb, ¿vale? Es quien me ha creado a mí y a vosotros. Así que adoradle solo a Él. Que eso está en la Biblia. Jesús lo dice claramente. Vale. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, que coincide con parte del Evangelio de Mateo, por tanto sabemos que procede de la fuente más antigua. Jesús dice: benditos o bienaventurados, depende de la traducción, sois los pobres porque vuestro es el reino de Dios, bienaventurados sois los que tenéis hambre porque os vais a llenar, ¿no? O estaréis saciados, bienaventurados sois los que lloráis, o los que no me sale la palabra ahora, los que estáis en duelo o algo así, porque se os dará, se os consolará, ¿no? Seréis consolados, básicamente. Luego, más adelante, versículo 23, así es como fueron perseguidos los profetas antes de vosotros. Amad a vuestros enemigos y rezad por aquellos que os persiguen. Versículo 29, cuando alguien os golpea en una mejilla, ofrecerle la otra también. Que esto puede ser metafórico, ¿vale? Que no tiene por qué ser... Que decir, literalmente, si alguien viene y te da un bofetón, tu primer impulso es defenderte, a ver si me va a dar otro, a ver si me va a hacer daño, ¿vale? Quiero decir, quizás no te lo tengas que tomar tan al pie de la letra, ¿vale? Versículo 31, tratad a la gente como os gustaría que os traten a vosotros. Versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Versículo 41, porque ahora estoy hablando todo el rato, ¿vale? Del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Pero esto coincide con Mateo y por tanto sabemos que viene de la fuente más antigua, ¿no? ¿Por qué miráis el punto en el ojo de vuestro hermano y no consideráis la mancha que tenéis en vuestro propio ojo? ¿Vale? Es decir, ¿por qué estáis pendientes de los errores ajenos y vuestros errores, que a lo mejor son más grandes, no hacéis caso? ¿Por qué me llamáis maestro, maestro y no decís lo que yo hago? Más adelante, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, que coincide con contenido de Mateo y por tanto sabemos que viene de la fuente más antigua, Jesús le responde: ve
y dile a Juan lo que habéis oído y lo que habéis visto, es decir, de los milagros que yo he hecho. Aquellos que son ciegos recuperan su vista, aquellos que tienen problemas de movilidad andan, aquellos que tienen lepra son curados, aquellos que son sordos oyen, aquellos que están muertos son levantados, aquellos que son pobres se les dan buenas noticias, ¿no? Es básicamente la lista de milagros de Jesús que te da el Corán también. Interesantemente, en el capítulo 10, versículo 16 del Evangelio de Lucas, que coincide con contenido de Mateo y por tanto sabemos que procede de una fuente anterior, dice Jesús: quien os da la bienvenida me da la bienvenida a mí, y quien me da la bienvenida a mí da la bienvenida a aquel, o está aceptando y recibiendo a aquel que me ha enviado a mí. Me recuerda a un hadith del profeta Muhammad donde él dice: quien cumple conmigo o quien obedece al líder que yo he señalado me está obedeciendo a mí, y quien me obedece a mí obedece a Dios. De hecho, si os fijáis en el Padre Nuestro, ¿vale?, que esto está en el capítulo 11, versículo 2 del Evangelio de Lucas, de Lucas, que coincide con contenido de Mateo y por tanto sabemos que viene de la fuente más antigua, se dice: Padre, damos honor a tu santo nombre, ¿no?, que supongo que en castellano es santificado sea tu nombre. Que tu reino venga, danos nuestro pan diario hoy, perdona nuestras deudas, porque nosotros también perdonamos a quien nos debe algo, y no nos pongas en el camino del daño, ¿no? Esto lo estoy retraduciendo del inglés, ¿vale? Supongo que a alguien que lo tenga en castellano les sonará raro. Exceptuando quizás el uso de la palabra padre, sería un duá totalmente islámico, por usar esa palabra. Es decir, un duá en consonancia con las enseñanzas del Corán. Aquí hay muchas más cosas interesantes, pero dice Jesús, ¿vale? Esto sería el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 33, ¿vale?, que coincide con contenido del Evangelio de Mateo y por tanto sabemos que viene de una fuente anterior. No guardéis tesoros para vosotros mismos aquí en la tierra, donde se llenarán de moho y herrumbre, ¿no?, o óxido, que lo destruirá, y donde pueden venir ladrones y robarlo, ¿no? Por el contrario, guardad estos tesoros para vosotros mismos en el cielo, ¿vale? Que realmente cielo quiere decir el más allá, ¿no? Seguramente el ájira no significa aquí, en las nubes, sentado en las nubes, donde no habrá estas cosas, ¿no?, podríamos decir. Versículo 22, ¿vale? Os estoy diciendo que no os preocupéis acerca de la vida, o de lo que vayáis a comer, o de vuestro cuerpo, o de lo que os vestiréis. ¿Acaso no es la vida más que comida y el cuerpo algo más que ropa? Y ya está, hay muchísimas más cosas muy interesantes, ¿vale? Capítulo 14, versículo 11 del Evangelio de Lucas, que coincide con contenido de Mateo y por tanto sabemos que viene de una fuente anterior. Jesús dice: quien quiera que se exalte a sí mismo será humillado, y quien quiera que sea humilde será exaltado, ¿no?, básicamente. Obviamente dos de los nombres de Dios, ¿cuáles son? Al-Mudil y Al-Mu'izz, ¿vale?, el que da honor y el que humilla. Vale, esto es el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13, en contenido que coincide con Mateo y por tanto sabemos que viene de la fuente anterior. Nadie puede seguir a dos patrones, porque o bien odiarán a uno y amarán al otro, o estarán devotos a uno y despreciarán al otro. No puedes seguir a Dios y a Mammón a la vez, ¿vale? Es decir, no puedes seguir a Dios y a otras divinidades a la vez, que esto el Corán utiliza esta parábola, ¿vale? Es decir, una persona, entre comillas, un sirviente o un esclavo que tiene dos amos, va a ir loco en la vida, ¿vale? Porque no tiene un rumbo fijo. Pero aquel que solo sigue las órdenes de un amo, no lo puedes comparar. Hal yastawiyani mathala, esto está en Surat Az-Zumar, si no me equivoco, Sura 39. ¿Puedes comparar a los dos? Pues va a ser que no. Vale, y esto es el capítulo 15, versículo 4 de Lucas, en coincidencia con contenido de Mateo, lo cual nos hace saber que viene de la fuente más antigua. Jesús dice: ¿cuál de vosotros, si tuvierais 100 ovejas y perdierais una de ellas,
¿no dejaría a las otras 99 en las colinas para irse a buscar la que se le ha perdido? Y cuando la encuentran, yo os digo que estarán más feliz que sobre las 99 que no se han perdido, ¿vale? Y eso se debe, hay una cosa psicológica que lo llaman el miedo a la aversión, ¿no? O la aversión a la pérdida, perdón, no tiene ningún sentido lo que he dicho, la aversión a la pérdida. Nos duele más perder algo que ya tenemos que ganar algo nuevo. Entonces dice Jesús, si tú tienes 100 ovejas y se te pierde una, vas a dejar a las otras 99 para irte a buscar a la que se te ha perdido. Y cuando la encuentres estarás feliz. Y de hecho hay un hadith Qudsi, ¿vale? Un hadith donde el profeta Muhammad está citando sobre Dios, diciendo que Dios está, no recuerdo las palabras exactas, pero extremadamente feliz, ¿no? Podríamos decirlo así, con matices, ¿vale? Esa palabra, ante en la recuperación, cuando uno de sus siervos que se ha perdido, digamos que ha cometido un pecado, se arrepiente, de la misma manera que vosotros estaríais felices después de haber perdido a un animal, ¿no? Recuperarlo, ¿vale? Estos son ejemplos que en un mundo de la agricultura tienen sentido, ¿no? Tienen más sentido. De hecho, más adelante en el versículo 10 se dice, de la misma manera os estoy diciendo que los ángeles se regocijan sobre una persona que hace el mal cuando rectifica. Vale, ya está, no os voy a enrollar más. De hecho, no hay mucho más, ¿vale? Pero estos son una serie de dichos de Jesús que al tener coincidencia en varios evangelios, en Mateo y en Lucas, y no coincidir con Marcos, que es una de las fuentes de Mateo y Lucas, pues se tiene que presuponer casi por la fuerza que tienen otra fuente común, básicamente, que era escrita, ¿vale? Porque el grado de coincidencia es casi palabra a palabra. Espero que hayáis encontrado beneficio a este vídeo, a mí este tema me interesa mucho. Y de hecho, uno de mis proyectos es coger supuestamente lista de dichos de Jesús y hacer paralelos con el Corán y la Sunna, porque hay muchos paralelos. Lo que yo os he enseñado aquí es una pequeña introducción al tema. Vale, Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. De nuevo os invito a que vayáis al enlace de la descripción, adamacademia.com/test, y hagáis el test de personalidad, que al terminarlo os da resultados de vuestro tipo de personalidad y consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.